preguntan, ¿se podría decir que hay aspectos de la psicología de Gilpey presentes en la psicología de Allport? Sí, Gilpey incluye en todos los psicólogos de la tercera fuerza, ¿sí? De la psicología humanista. En Maslow mucho y en Allport con su psicología de la personalidad. Piensan en esta idea de poder explicar la singularidad en Gilpey. El objeto de todo su libro, digamos, de su obra, es poder entender la singularidad. Él entiende a la personalidad como la singularidad, ¿sí? Y de alguna manera lo que hace es criticar a todas las psicologías que no pudieron explicar la singularidad, sean las psicografías, sean las tipologías, por centrarse en un elemento del sujeto o en varias funciones o elementos del sujeto para poder entender la totalidad, o en las tipologías que dividen la humanidad en distintos tipos, como, no sé, introvertidos o extrovertidos, o en neuróticos, psicóticos, perversos, dice que no pueden explicar la singularidad. Y sobre todo en el psicoanálisis, que parte, digamos, de concepciones universales, va a decir Allport. Acá me preguntan en qué hacemos hincapié aquellos que cursaron en el 2018. No importa qué se llegó a ver o no en la cursada, toda la bibliografía entra para el examen final. Y a esta altura los puntos centrales son los que venimos ahora trabajando en esta tutoría y los que están en los teóricos y en las guías y en todas las herramientas que les dimos. Las fichas de cada Pero todo entra, no importa, la bibliografía obligatoria es todo. En las fichas de cátedra ustedes van a encontrar también a qué hacemos hincapié nosotros en cada módulo. Acá me están llegando mensajes del Psicocampus, entonces recién les dije, perdón, ¿no? Recién les dije que mi mail, pero creo que para centralizar todo, me escriben por el Psicocampus aquellos que necesitan sí o sí rendir a las 8 o sí rendir a las 9:30 una vez que presentemos los listados. Cambio por el Psicocampus, así no tengo uno en el mail, otro en el Psicocampus, uno en el Facebook, que me voy a volver loca. Psicocampus. Bueno, ¿qué otras dudas más? Respecto de Allport, bueno, respecto de... ¿Ya podemos pasar al módulo quinto? ¿Alguna duda más del módulo 4? Pasamos al 5. El concepto de autonomía... Sí, me lo dejas, así te descanso. El concepto de autonomía funcional de los motivos es la teoría que tiene Allport de la motivación y de los motivos, que es una crítica al psicoanálisis. Porque Allport dice, los motivos, a lo que nos motiva a nosotros, en la vida adulta, es independiente de aquello que nos motivó en la infancia. Él dice, hay una conexión entre los motivos infantiles y los motivos adultos, pero esa conexión es histórica, no es funcional. Los motivos adultos son sistemas autónomos independientes energéticamente respecto de la infancia. De alguna manera, Allport lo que nos dice es que lo que nos motiva hoy tiene que ver con los determinantes de mi vida hoy, con lo que me motiva hoy, inclusive cómo yo me figuro el futuro, y no aquello
que me marcó o que me determinó en la primera infancia. Entonces, la autonomía funcional quiere decir que los motivos adultos son autónomos funcionalmente, o sea, respecto de la energía, respecto de los motivos infantiles. Hay una conexión que es histórica, pero que no es funcional. Lo que me motiva hoy depende de lo que hoy me está sucediendo. Y ahí está la crítica al determinismo infantil. Y los motivos adultos son variados, son infinitos, y pueden transformarse. Algo que empieza como un motivo puede en el transcurso de la vida variar y transformarse en otro motivo. Eso es lo que nos está diciendo Allport. Los motivos son diversos, se transforman, son variables. No, las cartas de Jenny es un ejemplo de cómo Allport aplica esta psicología individual, esta singularidad, este centrarse en lo ideográfico en el caso de Jenny. Nadie te va a preguntar de algo respecto de la vida de Jenny. Es un ejemplo. A lo sumo te puedo preguntar, en las cartas de Jenny, Allport quiere probar o quiere dar un ejemplo de la nota metateórica, y ahí te pongo, no sé, atomismo, no sé, y lo ideográfico, algo así, algo que haga a la captación total del texto. No vamos a preguntar ese texto porque es un ejemplo. Hay que entender por dónde va. Si no, no. Bien. ¿Algo más de la autonomía funcional de Allport? Bueno, pasamos a módulo quinto, así aprovechamos el resto de la tutoría. Concepción de salud y enfermedad para Maslow. Bueno, para Maslow, a diferencia de Rigaud, se centra en los aspectos más sanos, se centra en los individuos autorrealizados, y es importante que para él hay una naturaleza interna que es buena, que es sana, podríamos decirlo, y que la enfermedad se produce por la negación, la sofocación o la no expresión de esa naturaleza interna. Entonces hay una concepción de que el individuo, que esto es heredera de esta concepción de un filósofo francés que se llamaba Rousseau, y que hablaba de que los individuos son buenos naturalmente, y que es la sociedad es la que corrompe al individuo, y esto se ve presente en Maslow porque habla de una naturaleza interna que es buena, o por lo pronto es amoral, no es mala, y si tenemos rasgos patológicos o enfermos, es fruto de las condiciones sociales contemporáneas que sofocan esa naturaleza, que no dejan que se exprese. Entonces hay una concepción salugénica. Primero, que somos sanos como punto de partida, podemos decirlo, y la enfermedad sería como la frustración o la sofocación, la no expresión de esa naturaleza interna. Eso por una parte. Y por otro lado, que la psicología debe partir de lo sano, debe partir de los mejores ejemplares, de los individuos autorrealizados, y no partir de lo enfermo para comprender lo sano, como hacía la psicología patológica. Eso sería básicamente. ¿Pasamos a módulo quinto? Bueno, quiero escuchar dudas concretas del módulo quinto. ¿Escuchamos? Piense, módulo quinto.
En el módulo quinto tenemos el texto de Ardila, que hace una caracterización, es un objeto, es un texto que nos ofrece, creo que muchas dificultades. Después está el texto de Klappenbach, de la periodización de la psicología en Argentina, y el texto de Dagfall. En ese punto uno corresponde a un programa y otro al otro, pero básicamente hablan de los mismos periodos o del mismo tipo de psicología que se desarrollaba en cada uno de los periodos. No vamos a preguntar fechas específicas, pero sí vamos a preguntar épocas, principios de siglo, peronismo, creación de carreras, años 60, recuperación democrática, como grandes coordenadas temporales. No, sí, en 1908 se funda la Sociedad de Psicología, por ejemplo, así tan claro. O sí, o cuándo fue el laboratorio experimental de, si no, porque es aprender de memoria. Si no, sí ubicarse temporalmente. De los periodos es importante, ahí dicen, se enfocan en todos los periodos porque podemos preguntar cualquiera de los periodos en ese punto. Los primeros, el texto, las diferencias con otros países latinoamericanos no es algo que sea relevante, no. Nos vamos a enfocar en rasgos de Latinoamérica y después ya vamos a ir a Argentina. Lo de Bulder sí, porque es bibliografía obligatoria de la materia, así que entra. Respecto de los periodos, es interesante ver un primer periodo de psicología clínica, experimental y social, o desde el texto de Klappenbach lo podemos ver, perdón, del texto de Dagfall lo podemos ver como un periodo de positivismo y organización de la nación. Los dos básicamente hablan de lo mismo, de una psicología experimental que toma una psicología francesa, o sea, que combina la experimentación y un modelo positivista de ser humano, pero tomando en cuenta la psicología francesa, como Ribot, como Janet, que era recepcionado a principios de siglo en Argentina. Era una psicología de laboratorio, naturalista, con representantes como José Ingenieros, como Horacio Piñero, que son los Rodolfo Zenet, nombra Dagfall como una psicología pedagógica, y Víctor Mercante, que se enmarcan en un país que se estaba organizando, en el proyecto de la organización nacional, organizando la escuela, la cárcel, los hospicios, de esta psicología que se presenta como una ciencia natural, una psicología naturalista. Luego un segundo periodo de reacción antipositivista o de psicología filosófica, con determinadas características, con una crítica al positivismo, y el plantear una psicología que tenga en cuenta los valores, que tenga en cuenta objetos que no habían considerado, no habían sido centrales en el primer periodo. Klappenbach habla de un periodo con muchas características, donde circularon autores, donde hubo una aproximación entre filosofía y psicología. También ahí podemos ubicar la reforma universitaria, podemos ubicar las críticas al cientificismo, y autores como Alejandro Korn, Alberini, tomar los valores. Y después un tercer periodo que nombran tanto Klappenbach como Dagfall, de psicotecnia y orientación profesional, que podemos ubicar en el peronismo, donde se desarrolla una psicología aplicada al trabajo y aplicada a la orientación escolar, a la escuela, con uso de test, una psicología que fue el germen de lo que va a ser la profesionalización, porque es en ese periodo donde se realiza en 1954 el primer Congreso Argentino de Psicología, donde se va a decidir la creación de las carreras. Y a partir de mediados de los años 50 se van a crear las distintas carreras, en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, y va a haber pequeñas carreras que van a surgir en los años 40, de psicotécnico, de orientación profesional, que son carreritas de 3 años, que van a ser antecedentes de lo que va a ser la profesionalización. Luego se crean las carreras, y hacia los años 60 se están recibiendo los primeros psicólogos. Y aparece otro periodo, que es el de la profesionalización, porque ya tenemos psicólogos recibidos como tales en nuestro país, con todos los problemas que ello implica. Y ahí es donde tanto Dagfall como Klappenbach nos habla de la pugna con los psicoanalistas,
si el psicólogo puede ser psicoanalista o el psicoanálisis es prioritario de la medicina, de los años 60, y el psicólogo como agente de cambio. Entonces, si el psicólogo debía ser un psicoanalista o, como decía Blecher, debía intervenir en la realidad social y ser un agente de cambio. Y también está todo el tema de las batallas y las pugnas por el ejercicio profesional, porque una vez que hay un psicólogo recibido de psicólogo, está el problema de, bueno, qué puede hacer y qué no puede hacer, y qué ley de ejercicios profesionales se sancionan. Y como sabemos, la primera ley de ejercicio profesional ubicaba al psicólogo como un auxiliar del médico psiquiatra. Y aparece toda una serie de problemas con los médicos que decían, nosotros curamos, ustedes solamente son auxiliares, y los psicólogos que se arrogaban para sí la psicoterapia, el psicoanálisis, ¿no? Eso es lo que caracteriza este periodo de discusión del rol. ¿Qué es ser un psicólogo? Y que tiene un corte muy marcado y muy grave durante la dictadura cívico-militar, donde hay un corte donde siguen los psicólogos trabajando, más en los consultorios privados, porque muchas facultades se cierran y lo institucional queda desmantelado, y luego con la recuperación democrática, otro periodo que menciona Klappenbach, donde se reinstauran o se vuelven a discutir algunas cuestiones acerca del rol del psicólogo, de las incumbencias, qué puede hacer, qué no puede hacer, y aparece otro periodo donde se desarrollan además otras áreas, además del área clínica, que había sido el área de combate primigenia propia de los psicólogos. Eso es básicamente un panorama a grandes rasgos, pero para que ustedes en cada uno de los periodos puedan ubicar lo que vayan leyendo. Del carácter argentino de Vilanova, lo central sería mostrar, ustedes vieron que en Klappenbach, también en Dagfall, pero en Klappenbach se habla de psicología clínica, experimental y social. Esa psicología social de este primer periodo positivista, que vamos a ubicar 1880, 1916, más o menos, de este principios de siglo, era una psicología que quería explicar el problema de las mentalidades, de la colectividad, que va muy de la mano del problema de la inmigración, ¿no? De una inmigración que fue parte del proyecto de la generación del 80, que se concretó porque hubo el aluvión inmigratorio y que luego fue inmanejable para las élites gobernantes. Entonces el carácter argentino muestra en ese libro de Alberto Vilanova, que miré a buscarlo a la biblioteca, pero no sé si lo tengo por acá atrás, lo cuenta cómo Ramos Mejía, Agustín García, José Ingenieros, distintos actores de ese momento, que sabemos que no eran psicólogos, porque estamos a principios de siglo, eran médicos, abogados, filósofos, reflexionaban sobre el carácter argentino y las características que tenía la argentinidad, o el problema de la identidad nacional, que en ese momento del positivismo era explicada la identidad nacional en términos de raza, en términos de inmigración de razas más favorecidas, menos favorecidas. Y hay distintas teorías donde se puede mejorar la raza y donde no se puede mejorar, porque hay distintos márgenes de optimismo respecto de las consecuencias del aluvión inmigratorio. Aparece en Dagfall, esto aparece, porque habla también de la inmigración, también de la organización del país y también del positivismo como grilla de interpretación de lo social. El positivismo de Comte, donde dice que todas las sociedades, Auguste Comte es un filósofo francés, que planteó que las sociedades pasan evolutivamente por 3 estadios. Y el último estadio, luego del estadio teológico y metafísico, es el estadio científico, y la ciencia va a ser la empresa de las sociedades más civilizadas, más desarrolladas, más evolucionadas. Entonces se trata de una visión del mundo donde la ciencia y el científico va a poder tener herramientas para organizar lo social de acuerdo a los principios de la ciencia. Del texto de Mar del Plata, Delice lo que habla es de los antecedentes de la creación de la psicología de Mar del Plata.
El ICE era el Instituto Superior de Pedagogía de Mar del Plata, que fue el primer lugar que otorgó el título de psicólogo. Se podían recibir la gente hacia finales de los años 50 y principios de los 60 de psicólogos por este Instituto Superior de Pedagogía, ¿no? De Ciencias de la Educación, perdón, de Ciencias de la Educación, el ICE. Luego esos títulos no tuvieron validez y cuando se crea la carrera de psicología en Mar del Plata, en 1966, en el seno de la Universidad Provincial de Mar del Plata, esos psicólogos egresados del ICE, del Instituto Superior, perdón, de Ciencias de la Educación, van a tener que validar sus títulos. Y luego hace una historia de cómo se está la Universidad Provincial, después se cierra la universidad, la carrera de psicología, no la universidad, sino la carrera de psicología, ciencia política, ciencias de la educación y antropología durante la dictadura, y cómo la carrera de psicología es la primera en abrirse con la recuperación democrática, porque ya en 1985 hay un proyecto, en 1986 se produce la reapertura de la carrera de psicología. Ahí el texto marca esos hitos, que son como grandes movimientos. Nada más que eso, no vamos a preguntar tan fino de eso, sino esos grandes mojones. Bueno, acá están explicando, sí, vamos a subirlo. Ahora cuando termine esta reunión vamos a ver cómo hacemos y subimos. Están explicando cómo se rinde la nota. La parte de género entra de modo general, como ya vimos. Si es de Jenny, generalidades. Si hablamos, no sé, de Sabina Spielrein, generalidades. No vamos a preguntar muy fino de eso, sino a modo de ejemplo. Que ustedes sepan quién fue Sabina Spielrein, que relacionada con qué, no una cosa pormenorizada. La nota aparece cuando termina, les va a aparecer cuando termine el horario. Y si el parcial es de 8 a 9, a las 9 van a aparecer las notas de todos. Porque a lo mejor alguno termina antes y se queda como que no aparece su nota. No tienen que esperar a que termine el parcial, el final, perdón. Sí, 30 preguntas bien, equivale a un 4. Vamos a poner los porcentajes en el Facebook y en el Psicocampus. ¿Cuál fue el lugar que se le otorga a Wundt y a Ribot en la primera psicología? ¿Te referís a Argentina, Franco? Sí. Bien, hay una recepción cuando en el caso de Klappenberg habla de experimental, clínico y social, o Dagfall también, aparece lo experimental y aparece lo clínico, digamos, con las figuras algo de Wundt y algo de Ribot, pero por supuesto la figura de Wundt tamizada por lecturas francesas, digamos. Hay que ver cómo no es que se traslada exactamente los experimentos que realizaba Wundt acá en Argentina y se hace lo mismo, digamos, ¿no? Como dice Klappenberg y dice Dagfall, no es lo mismo, pero sí se empieza a leer algunas traducciones de la psicología experimental de Wundt del francés. Y en el caso Claro, de se lo leía, clínico aparece, perdón, lo psicopatológico, que es específicamente lecturas de textos de Ribot. hay una fuerte impronta francesa, que lo van a mencionar los dos autores, y se va a leer a Wundt, como dijo Luis, en francés. Entonces sí va a llegar a Wundt, pero va a llegar tamizado por toda la psicología francesa y la impronta francesa de la psicología patológica. O sea, si vos me decís de Ribot y Wundt, va a tener más llegada a Ribot porque va a ser una llegada de primera mano, en manos de esta tradición francesa. Y Wundt va a ser tomado, pero leído en francés, y las experiencias del laboratorio de Wundt van a ser replicadas más como con la finalidad de enseñanza que con una finalidad de producir conocimiento al estilo de Wundt. ¿Alguna otra pregunta de módulo 5?
Bueno, yo creo que si no hay más dudas ya vamos como 3 horas más o menos. Seguíamos colgados. Cerrando, digamos, ¿no? Sí. ¿Los franceses hicieron justificacionismo con Bunge? No No, quiero afirmar eso. porque no tomaron el boom que más quería, sino que directamente eso es propio de los estudios de la recepción. Recepcionaron, les llegó directamente, no pudieron ni elegir, les llegó directamente un boom en francés. Bueno, muchas gracias, si no... No sabemos si la traducción estaba con falacias o no, en ese sentido no podríamos decirlo. Bueno, gracias a ustedes por haber participado también, por preocuparse, por consultar, por estudiar. Es todo nuevo para nosotros esta Sí. circunstancia. Nos hubiera encantado tomarles oral, pero debido a que hay 500 inscriptos se nos hizo imposible. No somos amantes de los multiple choice como forma de evaluación, pero fue la única manera que pudimos obtener como cátedra para poder evaluar a 500 personas en el mismo momento. Esperemos pronto podamos volver a cierta normalidad, digamos. Y bueno, gracias por los mensajes ahí que nos están poniendo. Ay, gracias por los mensajes. Y bueno, y si ven alguna cuestión ahora que comunicamos que no tiene que ver con que estamos aprendiendo a la par de ustedes a manejar estas tecnologías, y nosotros nos encanta tomarles oral y quedarnos charlando, eso es nuestra... pero Estudien, bueno. porque no va a ser hiper difícil, pero tampoco va a ser fácil, digamos, les vamos a tomar toda la materia, así que les pedimos que estudien, que presten atención a las cosas que fuimos marcando hoy. Y bueno, ahí dice que quedan 10 minutos, así que podemos ir cerrando. Sí, yo también reforzaría esta idea de Luis. Los múltiples choice están organizados para el alumno que estudió, comprendió y tiene dudas, como las dudas más complejas que hemos visto hoy en el chat. Si ustedes no leyeron texto o les falta para estudiar, no se presenten porque van a tener un aplazo, digamos, en su carrera que no tiene sentido, y no se tiren a ver cómo es el choice, porque a veces por ahí en primer año, segundo año, uno dice, bueno, no importa, me tiro, y después por ahí se arrepiente si tiene un aplazo y le baja el promedio. Entonces, queremos no asustarlos porque no tomamos cosas que no están en ningún lado, tomamos lo que trabajamos y lo que vimos, pero son preguntas que apuntan a la comprensión. Eso sí queremos recalcarlo, porque nos abrumó un poco la cantidad de inscriptos y queremos recalcarlos para que no se frustren, y si no están seguros o no saben grandes cosas de autores muy generales, esperen y se presentan en el próximo llamado más seguros, y acá vamos a estar también con las tutorías, del modo que sea. Eso se lo recordamos. Y entra todo, porque estas 50 preguntas nos dieron una amplitud importante. Bueno, gracias por lo de hermosa materia y eso. Habíamos leído... ¡Ay, qué lindo! Esa horrenda materia puso alguien en el Facebook de la facultad. Alguien en el Facebook puso horrenda materia y me rompieron el corazón. Lo estoy superando. Gracias. Y la próxima fecha es en septiembre. Va a haber mesas todos los meses este cuatrimestre. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Va a haber 4 meses más. Claro, por eso, el que no esté seguro va a tener una oportunidad el mes que viene. Sí. Sí, fue muy duro. Claro. Y creemos Supongo que va a ser la misma metodología, porque no creo que hasta septiembre varíen las condiciones de aislamiento. Sí. Salvo que sean muy pocos inscriptos, lo cual dudamos. Dudamos que sean pocos, porque está el tema de que cada uno también tiene sus condiciones particulares familiares. Yo tengo dos niños que usan Zoom, que están conmigo, y yo no puedo estar todo un día tomando finales porque uno quiere ir al baño, el otro se me cuelga, o sea, no hay no hay condiciones materiales para tomarles por videollamada, ¿no? Por la cantidad que suelen ser, no, mi vida no da para eso. La de Liz tampoco, ¿no? Para estar todo el día tampoco, pero bueno.
He tenido reuniones de consejo académico donde me han pedido cosas, han gritado, se han pegado. Los encierro, les tiro comida. Bueno, pero bueno. Ay, qué lindo, nos dicen cosas lindas y nos alegran, porque estamos un poco deprimidos con el aislamiento, así que no, está bueno, nos levantan. Bueno, gracias. A nosotros nos gusta mucho dar clase a los dos y verles las caras y estar. Así que también este cuatrimestre va a ser un desafío en nuestro modo virtual. Le mandamos el saludo a Manso. Bueno, No sé si cortar. Yo cortar o mientras me seguir. sigan tirando flores soy como un refuerzo, un refuerzo esquineriano. Me siguen tirando flores, yo me voy a quedar, ¿no? Nos vamos a quedar hasta que. Sí, Hasta que Maximiliano, el se... listado va a estar en Facebook y seguramente en el Psicocampus también. Sí, en el Psicocampus, en las dos Bueno, cosas. buen fin de, el lunes es feriado, así que tienen un día más para estudiar. Métanle, que son los últimos días. Estudien mucho. Estudien mucho y bueno, muchos éxitos para el martes. Recuerden el martes, si alguien tiene un problema grave, manda un mensaje y le encontramos la vuelta. Un problema de nada, se murió la computadora, me quedé sin luz, ese tipo de cosas. Bueno. Bueno, no sé cómo hacer. Saludos a todos entonces, voy cortando. Bueno, eso, Luis, vos que la creaste, despedinos.